Hola, buenos días y bienvenidos a esta celebración del Día del Libro. Yo soy Guadalupe Donoso, soy la jefa de Servicio de Coordinación Educativa, que es quien tiene las competencias en bibliotecas escolares y librarios. Hoy celebramos el Día del Libro y, como no podía ser de otra forma, la Consejería de Educación y Empleo ha querido sumarse a la cantidad de actos que se han organizado y se están desarrollando a lo largo de estas jornadas en diferentes centros de la región. Por este motivo, nosotros vamos a contribuir con esta retransmisión a través del canal de YouTube de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura y cuyo acto central tendrá lugar hoy a las 11 de la mañana. ¿En qué va a consistir este acto central? Pues será una lectura de poemas de Manuel Pacheco, poeta extremeño de Olivenza, del que celebramos el centenario de su nacimiento. La lectura de estos poemas la llevará a cabo, empezará nuestro secretario general de Educación, don Francisco Javier Amaya, y el alumnado de diferentes centros educativos, concretamente del CRA en Riscos de Villavieja de Casas de Castañar, el CEIP Dion Casio de Mérida, el IES o Gabriel García Márquez de Tietar, el IES Francisco de Orellana de Trujillo, el IES Suárez de Figueroa de Zafra y el IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey. Antes de este acto central y en breves minutos vamos a asistir a un encuentro literario. Concretamente, en esta ocasión nos iremos a Azuaga, al IES Benbézar, con Susana Martín Gijón. Posteriormente, a eso de las 12 menos cuarto, nos iremos a Jerez de los Caballeros, al IES Ramón Carande, con el poeta Antonio Orihuela. Estos encuentros virtuales con autores es una experiencia piloto que se ha desarrollado este curso y que se está llevando a cabo aquí en la Consejería de Educación y Empleo con 20 centros educativos. Estos centros se han distinguido por sus proyectos de innovación en bibliotecas escolares y fomento a la lectura. Así se va a realizar un total de 54 encuentros. Me gustaría terminar dando las gracias a todos los centros que nos han enviado por correo todas esas actividades que a lo largo del día de hoy van a celebrar y comentaros que durante la mañana, desde el perfil de Twitter de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, se están visualizando muchas de estas iniciativas. Aunque no me será posible por la cantidad tan grande de trabajo que nos habéis hecho llegar, pues mencionar a todas ellas. Bien, como os decía, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí, viéndonos a través de YouTube, por colaborar y por hacer que este trabajo vuestro fomente la lectura entre el alumnado de nuestra región. Así, sin más, vamos a conectar ya con la sala MIT de Azuaga, donde se celebra el encuentro entre Susana Martín y el alumnado del IES Benbézar. Buenos días a todos, ya os veo que estáis ahí en vuestra aula. Me alegra mucho que podamos compartir este encuentro con nosotros en este día tan especial. Buenos días. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Veo que tenemos ahí a bastantes alumnos y bueno, ya sin más os doy la palabra para que empiece el encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Gracias. Bueno. Hola, buenos días. Vale. Aquí podéis ver alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Benbézar. Hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, Día Mundial del Libro, tenemos la ocasión de que nos acompañe Susana Martín Gijón, escritora de uno de los libros que han leído los alumnos de cuarto de la ESO. El título del libro es Náufragos. Es un libro que nos ha permitido conocer muy de cerca a la autora y ese conocimiento se va a consolidar hoy con esta actividad. Y también nos ha animado a seguir leyendo obras de Susana Martín en los próximos cursos. Si os parece bien, yo ya presento la actividad. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente voy a explicar en qué va a consistir lo que vamos a hacer en esta horita. Y bueno, en primer lugar, vamos a proyectar un vídeo hecho por los alumnos. Se trata de una reseña del libro. En ella los alumnos van a hablar
nos van a decir de qué trata el libro de Náufragos, nos van a hablar un poquito de la escritora también, por supuesto, aunque luego ella intervendrá. Y a continuación será ella la que intervendrá, como acabo de decir, y por último, y la parte más importante, la interacción con la escritora. Ahí los alumnos podrán compartir con ella pues, sus dudas, incógnitas, reflexiones, impresiones, opiniones y dudas que tienen sobre ella y sobre el libro. Sin más, yo ya no intervengo más y dejo que sean los auténticos protagonistas, que son Susana Martín y los alumnos, los que continúen con el acto. Y agradecer de nuevo a la Red de Bibliotecas Escolares por esta oportunidad. Muchas gracias. Susana Martín Gijón nació en Sevilla en 1981 y es una gran escritora especialista en novela negra. Ha ganado varios premios, el más importante fue finalista en la 34ª edición de Felipe Trigo y participa en asociaciones nacionales e internacionales como la Red de Mujeres Españolas Africanas. El libro trata de una chica que un día se encuentra a Emma, una mujer vagabunda. La chica le ofrece varias cosas, pero solo hacerle una comida. Emma desaparece y la chica intenta ser más generosa con la gente vagabunda. Un día, la protagonista sufre un intento de violación. Emma aparece y le ayuda, matando a ese hombre. Desde ese momento, nuestra protagonista y Emma deciden matar a gente acusada de violación y asesinato. La protagonista se enamora de un chico llamado Harry bastante apuesto, pero él está amenazado por ser testigo de un asesinato. La narradora termina en la cárcel porque ha decidido tomar la justicia por su mano y es ingresada en un psiquiátrico. No se vuelve a saber nada más de Emma, tan solo que ha abandonado a su perro Tom y Harry ha decidido acogerlo. Una de las partes que más me ha gustado del libro ha sido cuando Harry y la narradora empiezan una especie de relación. Harry le cuenta su historia y la narradora intenta ayudarle, pero no de la forma más correcta. Náufrago me ha gustado mucho. Ha sido lectura obligatoria del cuarto de la ESO. Pienso que ha sido muy buena acción porque al tener un vocabulario tan sencillo la lectura ha sido mucho más rápida. Recomendaría este libro a todas las personas que lo lean porque en menos de 100 páginas encontramos varios temas, como la violencia, la desigualdad social u otros muchos como la amistad, el amor y la solidaridad. Algo que no me ha gustado de Náufrago es que en la historia se presentan numerosas incógnitas, como por ejemplo si realmente Emma y la protagonista conocen el parentesco que les une, o por qué Emma abandonó a su hija cuando simplemente era una niña violada por su padre. Me ha encantado este libro, contiene una historia original, inquietante y empática, que anima a todo el mundo a que lo descubra, y sobre todo a la gente que le gusta la intriga y los finales inesperados como este, que te hacen replantearte toda la lectura. La primera vez que vi a Emma era una cálida mañana de septiembre. O al menos fue la primera vez que fui consciente de verla. Es probable que me lo hubiera cruzado muchas veces, que hubiera pasado por delante de ella en mi camino hacia el trabajo, una más entre la decena de homeless que atestaban las templadas calles de San Francisco.
Acabamos de escuchar, leído por Teresa, el primer párrafo de esta novela. Bueno, ahora ya sin más, Susana, que te hemos tenido callada, perdona. Vale, te damos la bienvenida y ahora es tu turno. Bueno, gracias, buenos días. Bueno, me habéis tenido callada, pero para hacer esta súper presentación, vamos, me quedo callada ya el tiempo que haga falta. Está genial la reseña que habéis hecho, las opiniones, todo. Ya habéis sacado ahí un montón de temas que si queréis podemos profundizar ahora. Así que nada, me alegro mucho de que os hayáis metido con la lectura de Náufragos, porque es cierto que estos encuentros yo creo que se les saca mucho más partido si realmente habéis podido ahondar en alguno de los libros. Y este, aunque es verdad que es cortito, pero yo creo que contiene muchas, como decís, muchas incógnitas y muchos temas para la reflexión, ¿no? Ahí habéis esbozado alguno de ellos. Bueno, yo primero me voy a presentar, bueno, ya me habéis presentado vosotros, voy a hacer un poquito de... os voy a contar así muy brevemente un poco de mi trayectoria, ¿vale? Y ahora ya nos metemos con Náufragos. Náufragos es el tercer libro que escribo y que publico en 2015, si no me falla la memoria, sí. Ya he visto que tenéis las dos versiones, porque la primera fue en papel, que fue esta, de la editora regional de Extremadura, y luego salieron dos ediciones, pero luego se sacó también en libro electrónico, en ebook y en audiolibro. Y la portada que habéis puesto por ahí con lo que sería la imagen de Emma, ¿no? Es la que se eligió para el audiolibro y para el libro electrónico, que a mí me gusta mucho. Mira, decían que los comerciales y estos que saben de marketing decían, es que la imagen de una persona mayor no vende. Y decía, pero a mí qué me importa, o sea, a mí me parece preciosa esa imagen, refleja muchísimo, refleja lo que sería esa Emma que la protagonista ve. Y bueno, ahí estoy soltando alguna pista sobre las incógnitas del final que luego abordaremos. Y la verdad es que a mí me gustó mucho y la defendí. Y esta portada también me gusta por lo que refleja, ¿no? Porque si veis, está el puente de San Francisco, el famoso puente rojo, pero está como partida en dos, ¿no? En dos irregulares, pero en dos la portada. Aquí está, arriba está el puente y está, digamos, la vida que vemos de los coches, la gente que va al trabajo y tal, y luego están las brumas y está como el otro San Francisco, ¿no? El que está un poco oculto o invisible, pero que también está ahí. Y yo creo que refleja muy bien el mundo de las personas sin techo, todo este mundo en el que nos vamos a adentrar. O sea que, bueno, esta fue la idea del diseñador que lo cogió por primera vez. Y a mí la verdad es que me gusta mucho lo que implica, ¿no? Lo que significa. Nada, pues como decía, este fue el tercer libro. Lo metí en mitad de una saga policíaca que por ahí habréis visto, que está ambientada en Extremadura. Tengo una saga cuya protagonista es Anika Kaunda, que es una policía que viene de un país de África, de Namibia, porque hay una guerra en los años 90, está la guerra entre Namibia y Sudáfrica, para Namibia conseguir, que finalmente se consiguió independizar de Sudáfrica, y ella tenía como unos 7 años de edad cuando se vio obligada a salir de allí, recaló en Extremadura, ¿no? Se crió en un centro de menores aquí en Extremadura, Anika, y luego se hizo policía. Entonces, Anika trabaja en la comisaría de Mérida, pero los casos se mueven por toda la región, ¿no? Están pues desde Montijo, Calamonte, Badajoz, Villanueva, Trujillo, Azuaga todavía no, pero tendrá que salir en alguna. Y esta es una trilogía compuesta por 3 libros. También han cambiado las portadas, ha pasado igual que Náufragos, pero bueno, estos son los que están en papel. Más que cuerpos, desde la eternidad, que también se ha leído mucho en los institutos porque es muy, bueno, la temática, aparte que es policíaca, es bastante intrigante, está bien, claro, ya es más gordito, ¿vale? Y necesitáis un poquito más de tiempo. Y como todo sucede en Extremadura y además lo conecta con el pasado romano de hace 2000 años, pues también gusta mucho. Las armas que se emplean en los crímenes se descubre que tienen más de 2000 años de antigüedad, son una daga romana, una flecha, ¿no? Entonces, todo esto, para entenderlo, tenemos que entender nuestro pasado y nos tenemos que ir hasta
hasta a esos 2000 años atrás para que Anika y Bruno y el resto de personajes pues puedan descubrir qué es lo que está pasando ahora en la actualidad. Y el tercero es Vino y Pólvora, ¿vale? Y esa fue la saga ambientada en Extremadura, así muy brevemente, ¿vale? Para que los conozcáis. Después hice 3 libritos de metaficción, un poco mezclando, esto, se mezclan los personajes reales con los... O sea, las personas reales con los personajes y nunca sabes bien dónde está el límite, ¿no? Entre ficción y realidad. Y en estos me ambiento en diferentes sitios. Yo me meto en el libro, soy uno de los personajes, empieza como si fuera un diario, ¿vale? Estoy contando mis andanzas y entonces me empiezo a cruzar me cruzo con un crimen, me empiezo a cruzar con mis propios personajes, como el caso de Anika, personajes de otras novelas. Y son 3 libritos, bueno, uno ambientado en Salamanca, otro en Gijón y otro en el Medellín colombiano, que estuve allí en una feria del libro y me pareció un escenario magnífico. Por aquel entonces estaba pegando fuerte Narcos en Netflix, no sé si la habéis visto, y yo tuve la ocasión de estar en Medellín, pero la verdad es que descubrí un Medellín muy diferente, afortunadamente, al que cuentan en Narcos y también lo quise reflejar. O sea, un poquito la trayectoria entre Desde la eternidad y Vino y Pólvora, en medio de esa trilogía fue cuando metí Náufragos, que ahora os cuento un poquito cómo fue. Y luego he sacado, bueno, allí están detrás, Progenie y Especie, no sé si los veis, son mis 2 últimos libros, que son realmente los que más se han vendido, porque estos los saca una editorial muy importante, Alfaguara, que hace una distribución enorme por todas las librerías de España y la verdad es que eso permite que lleguen a mucha gente y luego pues también han tenido muy buena acogida y son ambos policíaca también, novela negra, digamos, policíaca. Ya veis que yo me muevo siempre en el mismo género. Náufragos no es policíaca, pero de alguna forma sí es un thriller psicológico, yo creo, porque hay que resolver, ¿no?, qué es lo que está pasando, pero no tenemos a un policía o a una policía que nos resuelva los casos, ¿no?, sino que en este caso habéis tenido que ser vosotros quienes encajen las piezas del rompecabezas para intentar saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo esa pregunta clave quizás de quién es Emma, ¿vale? Entonces, nada, Progenie, la del patito, que la veis ahí, y Especie, pues ya se van a Sevilla con unos nuevos personajes. Tienen unos temas... Yo siempre, aunque escriba novelas policiales, siempre pongo el foco en temas de la realidad que me interesa, ya lo habéis visto en Náufragos, y que de alguna forma quiero denunciar o quiero poner sobre la mesa, ¿no? En el caso de Especie, el último, es el trato que damos a los animales. Ahí nos vamos a meter a través de una trama criminal, nos vamos a ir metiendo en los diferentes mundos en los que están presentes los animales y cómo los humanos, los seres humanos o la especie o los animales humanos, vamos a decir, nos aprovechamos de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver industria alimentaria, pero vamos a ver también que está presente en la cosmética, en el ocio, ¿no? Pensar desde el zoo, la caza, yo qué sé cuántas cosas más, cómo los aprovechamos. Entonces, a mí ese tema me preocupaba, me inquietaba y me sumergía para saber mucho más y, bueno, si da tiempo luego os comento un poquito más porque la verdad es que es muy interesante todo lo que hay detrás, ¿no? La forma en que vemos a los animales y todas las contradicciones que tenemos ahí como sociedad. Y luego el de Progenie, el del patito, tenía que ver con las maternidades y no maternidades y los modelos de familia que hay ahora mismo. Y la acción sucede en clínicas de reproducción asistida, ¿vale? La protagonista Camino va a tener que meterse en esas clínicas y ahondar mucho en esas realidades. Y un poco la pregunta que subyace en todo esto es hasta qué punto a las mujeres se nos sigue poco empujando la sociedad, quizá de forma inconsciente, a ser madres y lo que supone y no supone serlo, ¿no? Esa decisión que tiene que ser absolutamente libre, pero luego en realidad no lo es tanto, ¿no? Y cómo nos quitamos todas esas capas porque al final es la decisión más importante de las mujeres. No tienes por qué ser madre ni tienes por qué ser más feliz ni siendo madre ni sin serlo, ¿no? Entonces escarbar un poco y quitarse esas capas y decir, a ver, ¿realmente yo deseo esto con todo lo que me va a suponer ahora mismo o no lo deseo? Pues se ahonda un poco en ese tema. Las mujeres que hacen de todo por ser madres, las que tienen clarísimo pues que no lo quieren ser y ya está. Y ese es el tema de fondo en el que engancho una trama criminal.
Y bueno, así un poco como, ¿vale? Panorámica general de todo lo que he escrito hasta ahora, o lo que he publicado más bien son 9 novelas, ¿no? Y luego ya metiéndome en Náufrago, os cuento que para mí, aunque sea cortita, es una novela muy especial, lo sigue siendo, primero por la forma en que surgió, porque yo pasé una temporada en San Francisco, como en 2012 o 2011, y me fui, bueno, me quedé, fue un momento de mi vida en el que me quedé en paro y yo decidí, había tenido un trabajo tras trabajo, todos muy agobiantes, ¿vale? Sin tiempo para nada, ni siquiera los fines de semana, y ese quedarme en paro, que fue en la crisis, realmente fue casi como una bendición, casi como un regalo, ¿no? Mirado hacia atrás, porque me permitió, pues, retomar un poco, ver qué es lo que yo quería hacer y qué era lo que había ido dejando por el camino. Yo tenía ahí 30 años, ¿vale? Una de las cosas que quería hacer era intentar escribir un libro, bueno, que ya veis que luego he cogido carrerilla, y otra era irme fuera un tiempo a aprender bien inglés y a moverme por ahí. Entonces elegí San Francisco. Me parecía una ciudad espectacular. Sabéis que, no sé si sabéis que es la cuna de todos los derechos sociales y de luchas de justicia social de Estados Unidos. O sea, desde la cumbre de los derechos humanos que se firmó allí, las manifestaciones LGTBI, también por los derechos del planeta. O sea, realmente ahí se cuecen un montón de historias. Quizás es probablemente la ciudad más progresista, ¿no?, de Estados Unidos. Quizá no es mucho decir, pero la verdad es que se respira ahí un ambiente diferente. Entonces, y luego, claro, es una ciudad ahí con la bahía de San Francisco, es bastante, con ese buen clima, bastante espectacular. Entonces, pues yo elegí San Francisco, me cogí un curso de inglés así para soltarme una semana y mi mochila y me fui, ¿no? Yo allí, sola. Y bueno, fue una experiencia muy chula. Pero a lo que voy es que a mí me marcó mucho la ciudad de San Francisco porque, veréis, yo tenía que recorrer desde el sitio donde me hospedaba hasta las clases de inglés que daba todos los días, recorría media hora andando por el centro de la ciudad, ¿no? Media hora de ida, media hora de vuelta. Y pasaba, pues, manzana tras manzana. Y en cada manzana había una persona sin hogar ahí con su carrito de la compra, sus 4 cartones y poco más, ¿no? Esas eran todas sus pertenencias materiales. Y a mí, pues, eso me chocó mucho porque la ciudad tan acogedora, tan progresista, después resulta que era una de las ciudades que más personas sin hogar tenía. Y a mí eso me hizo buscar las causas, pensar mucho en ello. Y luego también veías la carencia o sea, la importancia de no tener una seguridad social, como tenemos aquí, que si nos ponemos malos, bueno, ahora con la pandemia todo se ha complicado muchísimo, ¿no? Pero es que allí realmente veía en las personas carencias psicológicas o físicas que se podrían, o sea, que obviamente necesitaban tratamiento, algunas físicas muy duras de ver, ¿eh? Pero como no podían pagárselo, pues estaban ahí en mitad de la calle, a la vista de todos, digamos, ¿no? Y nadie hacía nada. Entonces a mí eso me marcó mucho, se me quedó ahí en la cabeza, yo volví, escribí Más que cuerpos, lo publiqué, escribí Desde la eternidad, y un día iba caminando en Mérida, camino del trabajo, y no sé por qué mi pensamiento conectó con aquello y se me metió en la cabeza la historia de Emma, ¿vale? Pero se me metió en la cabeza de tal forma que necesitaba volcarla. Y cada día después del trabajo me venía a teclear como una loca, teclear. Y yo creo que fue el libro que más rápido escribí, sin duda. Luego hay que revisarlos y demás, pero el que más rápido escribí, porque no fue algo programado de, bueno, pues voy a hacer este esquema, voy a irlo escribiendo, no, sino que necesitaba como sacarlo fuera, ¿no? Entonces, como una experiencia muy catártica que no me ha vuelto a pasar con ninguna otra novela y viene de esa vivencia, ¿no? Entonces, yo lo enlazo con que para ser escritor hay que tener también experiencia vital, hay que leer muchísimo, por supuesto, hay que formarse, hay que ser constante, son muchos los ingredientes, pero desde luego creo que hay que vivir y creo que hay que tener experiencias propias, pues que si yo no hubiera ido a San Francisco, entre otras cosas,
aparte de chapurrear un poco mejor ahora el inglés, pero entre otras cosas, pues Náufragos no habría salido porque a mí no se me habría clavado dentro esa imagen, ¿no?, de todas esas personas que me exigía contarlo a través de una historia. Entonces, bueno, pues ese es el origen de Náufrago, cómo se gestó. Ya digo que lo escribí en muy poquito tiempo y jugué pues con muchos temas que, bueno, ni siquiera jugué, porque como los fui volcando, o sea, como los volqué de golpe, estaban dentro y salieron, pero realmente, pues sí, hay muchos temas en los que pensar, como esa desigualdad social, ¿no? Y el origen de las desigualdades, hasta qué punto, pues bueno, unos se lo han buscado, como creen algunos, ¿no? Pues, pero que muchas veces, pues sin comerlo ni beberlo, pues nos tocan esas cartas, en la mayoría de los casos, nos tocan esas cartas y ya está, ¿no? Y algunos tenemos más suerte y otros menos. Perder el miedo también, o sea, lo que significa el miedo al desconocido, ¿no? También. Y la pena de muerte, desde luego, hasta qué punto puede haber algún argumento que nos ampare para decidir sobre la vida de los otros. Bueno, hay muchos temas que yo quería tratar, la salud mental, pero me gustaría que fuerais vosotros, quienes rompierais el hielo y lanzarais un poco, porque seguro que han quedado ahí algunos interrogantes, como decíais ahí, ¿no?, en el tintero. Entonces, que vosotros me preguntéis o me comentéis lo que queráis y a partir de ahí vamos tirando del hilo de Náufragos y de Emma. Susana, como has dicho, es una novela muy cortita, no llega a 60 páginas, pero muy, muy, muy profunda, con muchos interrogantes, dudas, incógnitas. Y bueno, eso a veces está muy bien, ¿no? Porque muchas veces lo que soléis decir los escritores, que bueno, esas dudas también es para que los alumnos, los lectores, continúen la historia, la interpreten y se conviertan en esos momentos en coescritores, colaboradores, ¿no? Está muy bien, pero a veces los alumnos lo que sí me transmiten es que no, es que ellos quieren saber la verdad, no se quieren quedar pensando, reflexionando, ellos quieren tener una respuesta. Entonces yo creo que hemos elegido pues de las mejores obras que podíamos haber elegido para poder compartir contigo, porque tienen preguntas, tienen dudas y sí, se han quedado con ganas de que la escritora le responda. Ellos quieren tener una respuesta definitiva, ¿vale? Sí que es cierto que muchas de las preguntas que tenían las has contestado ahora, porque la verdad es que nos has hecho nos has explicado, nos has situado muy bien. Y bueno, nos has respondido ya preguntas como, por ejemplo, si habías vivido alguna vez en San Francisco, por qué elegiste esa ciudad. Claro, era una información relevante para dar. Y bueno, de todas maneras, aquí están los chicos con más preguntas, ¿vale? ¿Quién empieza? Por aquí. Esther. Hola, Hola, soy Esther. Esther. Y mi pregunta era que, ¿con qué personaje del libro te identificas y por qué? Buf, pues es que en este libro precisamente no sé si me gustaría identificarme con alguno, ¿eh? No, a ver, yo creo que siempre en cualquier libro o en cualquier personaje uno puede encontrar retazos o bien de una misma o bien de, pues eso, de vivencias, de personas que conoce, historias de aquí o allá que le han contado. O sea, siempre hay algo autobiográfico, yo creo. En cada escrito, en cada novela hay algo autobiográfico. Pero sería complicado reflejarme en la protagonista o en Emma. Y bueno, pues los otros al final pues juegan unos papeles menos definidos, ¿no? Bueno, sí, está Harry, que el pobre tuvo que huir, pero no, afortunadamente yo creo que no es una novela en cuanto a las cosas que le suceden a los personajes duras y no me siento, yo creo, identificada con ninguno, afortunadamente. Yo creo que he tenido un poquito de mejores cartas que los personajes que estamos viendo aquí. Vale, gracias. De nada, Esther.
Ah, ¿se me escucha? Soy Pilar. Bueno, mi pregunta es que ¿por qué Emma abandonó a Tom? Vale, esa es una pregunta muy clave en la historia, porque yo os he ido dejando, a ver, como decía antes, en el resto, casi en el resto de mis novelas, o en muchas de ellas, y en la novela negra o policial o de enigma, como la queramos llamar, normalmente hay un protagonista que va a resolver el caso, va a resolver todo lo que está pasando y va a cerrarlo, a cerrar todas las incógnitas que ha abierto, ¿no? Entonces nuestro papel como lectores es más sencillo, solamente nos tenemos que dejar llevar. Y ya está, podemos jugar a intentar adivinar, pues, por ejemplo, quién es el culpable, ¿no? Según en lo que se esté narrando. ¿Quién es el culpable? Hay una lista de sospechosos, a ver si acertamos con lo que el autor nos cuenta después, pero nuestro papel es más pasivo, ¿no? Al final nos lo van a contar igual. Sin embargo, aquí, que es lo que decía Marifé, no os lo estoy contando. Os lo estoy dejando... Os estoy dejando unas pistas y que vosotros interpretéis. Y al final del libro hay varias lecturas posibles. Si elegís, vamos a decirlo así, la lectura con la que yo me quedo, vais a ver que todas las piezas encajan mucho mejor. Se pueden elegir otras, por supuesto, pero quizá veáis entonces esos cabos sueltos, ¿vale? Pero sí se exige, vamos a decir, del lector una atención y un juego de detective pues mayor que en otras novelas, ¿no? Ahí reside la dificultad de Náufragos, que aparece una lectura muy sencilla porque es muy cortita, porque se lee muy bien. Es verdad que tiene temas de debate que sin más van a aparecer, pero luego está ese último giro final y para ello una de las claves, voy dejando muchas, luego si queréis las vamos buscando, pero una de las claves es precisamente el papel del perro. Porque un perro nunca abandonaría a su dueña, ¿verdad? Y sin embargo, Tom se queda solo y algo ha tenido, o sea, algo ha tenido que pasar con Emma para que Tom le abandone o porque si le abandonara, no sé, o sea, ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Sabemos que Emma viene y va, pero el perro, sin embargo, ya no está con ella. Entonces, ese es uno de los clics. Así que yo voy a devolveros a esa pregunta tan clave, voy a contrapreguntaros a vosotros y deciros que esa sí es, yo creo, la pregunta más crucial del libro. ¿Quién es Emma? Y a ver quién me quiere contestar, que vamos a romper un poco la dinámica. Pero seguro que habéis hablado de ello. ¿Y un alumno que quiere responder? Buenas, mi nombre es Daniel y yo lo que pienso que Emma es la madre de nuestra protagonista, que se va después de tener de lo que pasó en su casa. Vale. Esa es una de las teorías que más se han esbozado sobre el libro, porque es cierto que en algún momento Emma le cuenta su historia a nuestra protagonista, ¿vale? ¿Y qué argumentos tienes para defender? ¿Qué argumentos tienes para defender esa tesis? ¿Por qué crees que es la madre? Aparte de lo que le cuenta Emma a nuestra protagonista, creo que era en el momento cuando estaban comiendo, no si recuerdo bien. Y aparte, al final del libro, al final, dice la protagonista la misma historia que había pasado a Emma, solo que contada por una niña, por la parte de la niña, en vez de por la parte de la mujer que lo ve. Exacto. Ahí está contando nuestra protagonista cuando era niña, se está remontando a ese momento, ese recuerdo de infancia, que resulta que es el mismo que Emma tiene cuando comienza el libro, ¿no? Vale.
Ahora te contesto, ¿hay alguna teoría más? Aquí en mi clase por lo menos ninguna. No sé si en la otra habrá alguna otra teoría. No sé. Bueno, hola, soy Paula. Hola. No sé si esto estará bien, esta teoría, pero bueno. Sin Emma miedo. también estaba muy pendiente de la muchacha, ¿no? Estaba siempre como en todos los escenarios cuando ella aparecía, ¿o no? O algo así. Cuando tenía problemas con Harry y todo eso. ¿Sí? Sí, eso. Es que no sé qué más decir. Vale, estaba muy pendiente y eso demasiado pendiente, ¿no? Aparecía siempre en el momento justo, no se sabe muy bien por qué. Quizá aparecía en el momento justo cuando más la necesitaba la protagonista, ¿verdad? Cuando la protagonista tiene de alguna forma, algún shock, algo importante en su vida, chas, Emma aparece. Por ejemplo, cuando pierde el trabajo, ese trabajo al que se ha entregado en cuerpo y alma desde que se vino de Extremadura, que hay algo guiño al principio, si os acordáis, desde que se fue de Extremadura a Estados Unidos, ella ha entregado su vida a ese trabajo y de repente un día se ha rellenado, digamos, los vacíos que ella tenía con ese trabajo tan estresante y tan que le exige su tiempo completo, ¿no? Y de repente la echan sin más y eso le obliga, o sea, se queda vacía, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ahora tengo que mirar hacia adentro, ¿ahora qué? Y justo en ese momento, que es como empieza el libro, ¡zas! Aparece Emma de la nada, ¿no? ¿Y cuándo vuelve a aparecer? ¿Cuándo es la siguiente vez que aparece? Con la violación. Con la violación, justo cuando en el momento en el que está desesperada no sabe qué hacer porque ese hombre le está, digamos, ganando la batalla de la fuerza física y la va a violar, en ese momento, ¡zas! Ladrillazo, se lo quitan de en medio. ¿Quién le ha pegado el ladrillazo? Emma, que ha salido de la nada. El siguiente momento en el que aparece Emma, ¿quién se acuerda? En la otra clase. Hay una chica. Están conjeturando todo. ¿Quién, por ejemplo? ¿No lo habéis dicho? ¿En el albergue o en su casa? Pues yo recuerdo que aparece en su casa cuando Emma está llorando porque recuerda lo que pasó y aparece Emma, toca su puerta y yo eso es lo que recuerdo, pero no sé. Sí, ese es el siguiente momento, ya se va a su casa, está desesperada, no sabe qué hacer, sabe que hay un cadáver en mitad de la calle, que casi la violan, y en ese estado de ansiedad total, toc, toc, Emma llama a su puerta y la tranquiliza, le dice que se va a ocupar de todo y digamos que siempre le va un poco resolviendo la vida, ¿no? O ayudándola a sobrellevar los momentos más difíciles de su vida. Vale, luego Emma desaparece otra vez, ella se entrega al día a día del albergue, ¿no? Y todo va bien en el albergue hasta que aparece una persona que lo desequilibra todo otra vez. Y entonces, ¿quién sale en su ayuda? Emma otra vez sale en su ayuda y digamos que salva la situación. Ahora, ¿cómo la salva? Pues de una forma muy cuestionable, ¿no? Cargándose al tipejo. Y así todo ya se empieza a desencadenar, ¿no? Cada vez Emma está más presente y cada vez Emma está más presente, coge más peso y ella pues de alguna forma se quita la responsabilidad, ¿no? La responsable es Emma
de esas muertes, de ese quitar de en medio a los indeseables, ese sentimiento de culpa, ese dilema ético, eso nuestra protagonista se lo quita de encima, porque es Emma quien está ejecutando esos quitar de en medio, esos aniquilamientos, ¿no? De las personas que deciden que, bueno, pues que esa teoría, ¿no? De el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, pues hay algunos que está claro que algo tienen que solamente, o sea, que tienen una maldad intrínseca, que cómo se soluciona esto, ¿no? Pues ellas deciden que quitándolos de en medio. Luego llega un momento en el que nuestra protagonista, si os fijáis, no tiene nombre, siempre habla en primera persona y es la protagonista y punto. Pues nuestra protagonista quiere un poco de estabilidad con Harry, se enamora, no sabemos si es amor o es bueno, pues dos personas, como se dice en algún momento, que están naufragando en la vida y que de alguna forma se agarran a ese mástil, ¿no? En la una a la otra y se agarran a esa relación, a ese sexo, ¿no? Que se ve también desesperado como forma de, pues eso, de aferrarse a la vida. Pero de alguna forma entre ambos se sostienen y van tirando para adelante. Pero ella sabe que hay algo ahí que no cuadra. ¿Quién le empuja para que dé el paso y le pida a Harry que le cuente la historia? Emma. ¿Y qué pasa cuando se la cuenta? Pues que entre las dos traman un plan. Y luego tenemos un momento que es clave porque Emma siempre era la que ejecutaba esa parte, ¿no? De esa parte más complicada, no iba a decir malvada, malvada quizá no es el término, pero la parte fría la ejecuta Emma. Emma, digo bien. Pero ¿qué pasa cuando ya está en casa de... No recuerdo cómo se llamaba el directivo. Harry es su pareja. Warren. De Warren, eso es. ¿Qué pasa cuando está en casa de Warren y ya lo tiene todo hecho para que salga Emma en su rescate? Que no aparece. No aparece. Emma la deja sola, no sabemos por qué, pero hay un clic ahí en el que se acabó la ayuda de Emma y lo que hagas lo tienes que hacer por ti misma y hacerte responsable tú misma. Vale, hasta ahí. Luego ya la vemos en el... Estoy un poco analizando esas pistas, ¿vale? La vemos ya en la cárcel, creo, sí, no sé si me he pegado algún salto, sí. Ya la vemos en la cárcel y hay un punto bastante interesante porque ella está en el corredor de la muerte, que aunque sea, bueno, pues por la ficción americana y todo eso, pero sabéis cómo funciona y cómo funcionan las cárceles, ¿no? Que, de hecho, Harry va a verla en alguna ocasión y, si recordáis, la ve a través del cristal. Y, sin embargo, Emma, no sé si recordáis ese párrafo, pero Emma está sentada a su lado en el catre. Aparece cuando le da la gana y se sienta en el catre y luego vuelve a desaparecer. Y hasta ahí las pistas. Me dejaba alguna, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con Emma? ¿Existe Emma? No. No existe. Es producto de su subconsciente. Esa es la clave. Emma, o sea, Emma tiene una disociación de la personalidad y, de hecho, la abogada que la rescata, la abogada que lucha por su caso lo pone encima de la mesa, precisamente. Esa es la clave, una de las claves finales. Lo que pasa es que no le hacemos caso, porque ya estamos tan metidos en el personaje de Emma, lo hemos creado tanto. La verdad que esa portada de la que hablaba no ayuda mucho, porque es que ya incluso nos la imaginamos físicamente, que no lo vemos, pero la abogada, a ver, voy a buscaros el párrafo. El párrafo hemos tenido que recurrir una y otra vez para decir, ¿pero qué pasa? No. Lo que tú comentabas, que en ese párrafo sí que se menciona, pero luego al final dejamos de hacerle caso y pensamos que no, que se trata de Emma, que Emma existe, claro. Sí, mira, lo voy a leer, que lo tengo aquí.
No sé cuánto tiempo seguiré aquí. Dicen que puede alargarse durante años, sobre todo si, como es el caso, se inicia un procedimiento de apelación. Una ONG encargada de salvaguardar los derechos humanos se ha empeñado en mi caso. Alguien de la delegación española que estudiaba la situación de compatriotas en el corredor de la muerte reparó en mí. Primero intentaron llevarme de vuelta a España, donde mi pena podría conmutarse por años de cárcel, pero aquello fue rápidamente desestimado. Ahora han tirado por la vía de la enfermedad mental. Al revisar el procedimiento han comprobado que el abogado que lo llevó en su día no examinó mis facultades mentales ni mi pasado, por lo que alegan que no se garantizó debidamente mi derecho a la defensa y han exigido exámenes médicos que nunca se hicieron. Bueno, y aquí sigue un poco dando esas pistas, ¿no? Me harté de los jueguecitos, sobre todo desde que empezó a venir un imbécil que se las daba de enrollado y la había cogido con hablar de mi niñez. Yo solo quiero que me dejen en paz, pero él sí insistía en el tema una y otra vez, ¿no? Y, a ver, sigue. Finalmente, parece ser que el juez ha estimado la procedencia del recurso y van a volver a juzgarme. La abogada de la ONG se lo ha currado bastante. Ha tejido una intrincada estrategia de defensa en la que esgrime que tengo trastornos esquizofrénicos y algo llamado disociación de personalidad. Y sostiene que en lugar de ejecutarme, tienen que mandarme a un psiquiátrico. Ella sabrá lo que hace. A mí que me tachen de loca o de asesina me da igual mientras Emma quede libre de culpa. O sea, sigue defendiendo a Emma pese a todo, ¿no? Porque sigue sin ver la realidad. Y bueno, sí, ya está, ya no voy a leer más. Ahí va un poquito. Y luego está lo que Daniel, ¿no? Daniel comentaba al final que te da esa última pista que dice... esas son las pequeñas cosas que han dado sentido y consuelo a mi existencia, ¿no? El cuerpo tibio de Harry, la fe en el ser humano con los indigentes que conoció. He borrado de mi mente mi vida anterior, la infancia que nunca pude tener, el monstruo que me tocó por padre, lo que jamás debió obligarme a hacer siendo aún una cría, los años que pasé encerrada en un trabajo gris tratando de no recordar. Solo una reminiscencia me ha acompañado desde aquella otra vida. Un viaje a un lugar lejano y maravilloso tantos años atrás, antes de que la pesadilla comenzara, en el que durante unos días todo fue perfecto. El lugar donde descubrí a los leones marinos y donde comí hamburguesa por primera vez y degusté el helado más exquisito del mundo. El resto ya no existe, solo los buenos recuerdos de las tardes doradas de sol californiano. Así acaba, ¿no? Pues efectivamente está conectando con esa memoria de Emma y estamos viendo que la memoria de Emma es la suya. Y Emma sí es su madre, Daniel, en el sentido de que ella la ha proyectado en su cabeza. Ha inventado, ha creado a esa mujer para que la rescate de los momentos más duros. Al final la enfermedad mental o la salud mental, de lo que trata es de eso, ¿no? A veces se crean en nuestra mente estrategias para hacer más soportable la vida o sucesos traumáticos que nos han pasado. Y eso es lo que ella está haciendo con Emma. Y a su vez se descarga de culpa cuando hace algo que éticamente, pues a lo mejor ella sabe en el fondo que no estaría bien hecho. De hecho, tiene sentimientos encontrados, pero como tiene siempre a Emma como escudo, pues ella se puede permitir librarse de eso. Hasta que un día Emma falla, quizá porque ella se está pasando ha pasado, bueno, la línea roja la cruzó hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay un momento en el que aquello no se puede sostener y no aparece Emma cuando debería. Y ahí es cuando todo salta por los aires, aunque ella siga sin querer verlo. Esa es mi versión. ¿Qué os parece? A mí me queda una duda. A ver, ¿qué papel tiene entonces la protagonista con su padre? Ella era víctima, ¿no? De su padre. ¿Qué ocurre ahí? Sí, claro. Ella era víctima y lo que cuenta Emma, pues en verdad fue lo que hizo su madre. O sea que de alguna forma, claro, habéis cogido una parte de la historia, o sea, habéis encajado esas piezas porque sí,
a ella, lógicamente, tuvo este trauma de infancia, que es monstruoso realmente, lo que está ahí a medio contar, es monstruoso, y su madre no pudo más y se cargó al padre y huyó, o sea, no lo soportó. Su madre, a su vez, pues no tuvo la fortaleza, porque, cuidado, la fortaleza que hay que tener para esto, ¿no? No pudo con esa realidad y nunca más se supo de ella, ¿no? Abandonó a la hija, se quitó de en medio al marido y abandonó a la hija, explotó de esa forma. Entonces, al final, pues nuestra protagonista está arrastrando ese trauma tremendo que ha intentado esconder o sea, en algún rincón de su cabeza para tirar para adelante, ¿no? Y cuando ha crecido, pues se ha dado un cuerpo y alma al trabajo, es una tía que hace bien su trabajo hasta que salta por los aires. No sabemos por qué, porque ahí no se ahonda en el libro. Puede ser que hubiera ya cosas raras que estuvieran pasando, que ella estuviera haciendo, que no cuadraran ahí, o puede ser simplemente pues que la echaron pues por recortes o por cualquier causa, ¿no? Pero ese es el detonante que a ella le hace perder pie, y como ha sido lo que le ha sostenido todos esos años, pues en ese momento de shock, ¿y ahora qué? Desesperada vagando por las calles, aparece por primera vez Emma a rescatarla. Y luego ya todo esto va creciendo, ¿no? Cada vez aparece más, hasta que es muy difícil, o sea, son indisolubles, ¿no? La una de la otra. Y un día, pues eso, a su vez, salta por los aires. El final, bueno, aún así te vamos a lanzar la siguiente pregunta, ¿vale? Que a lo mejor te vamos a dejar un poco, pero bueno, paso el turno a la alumna. Hola, soy Aurora y mi pregunta es que si has pensado en escribir una segunda parte. Vale, pues no lo he pensado porque una vez que todo esto ya encaja, sí, podríamos seguir con la historia de la protagonista, pero de alguna forma esa magia ya se ha perdido, o sea, ya no podríamos contar con Emma de esa forma, ¿no? Porque esto es como, no sé, a ver qué ejemplos puedo poner. Pues, por ejemplo, la peli del Sexto Sentido, ¿no? Que todo engancha, la habréis visto, bueno, es de hace unos cuantos años, pero fue muy famosa, no sé si la habéis visto, del niño que ve, bueno, ahora la estoy destripando, que al final todo encaja. Entonces, una vez que esto se descubre, es más complicado hacer una segunda parte. En mi otra novela, pues que una protagonista que resuelve los casos y demás, pues luego planteo otro caso, ella sigue resolviendo, sigo tirando de su vida y es más sencillo. Se podría construir una segunda parte y ver qué ha pasado con nuestra protagonista. Que tal como acaba, pues parece que efectivamente acabará en un psiquiátrico en lugar de en el corredor de la muerte, ¿no? Le conmutarán la pena. De hecho, hay dos ediciones y en la segunda hay un posepílogo, que no tengo aquí porque he cogido la primera, que creo que sí que es la que vosotros tenéis, en la que se habla de que está en un hospital psiquiátrico, ¿no? Sin más, era como para dar otra pequeña pistilla ahí. Entonces es más complicado. Sí, lo que sí está en juego es la adaptación audiovisual, que se vendieron los derechos a una productora, luego aquellos incluso trabajamos en el guión de la peli y luego eso se paró porque los procesos con las productoras para llevar algo a la pantalla, al cine o a la tele realmente son muy largos y están llenos de obstáculos. Es una pasada hasta que un proyecto de esos culmina. Entonces, hay una productora que le encantaba Náufragos y quería llevarlo al cine, porque esto sí que no daría para serie. O sea, este libro es muy cortito y se puede contar bien, pero en una peli. Y se paró y no sé si se retomará, yo espero que sí, pero eso sí tiene más pinta de que pueda ser, de que un año podamos ver en el cine a Náufragos y a Emma, y bueno, vosotros ya os sabéis el juego, ¿eh? pero la peli pues al final consiste en eso, en encajar las piezas y ver que hemos creído todo el tiempo que Emma existe y sin embargo no existe. Es la madre, pero puede ser la madre, pero una madre proyectada en la mente de la prota. Poderla ver en película, en el cine.
Vale, le doy el turno a otro compañero. Buenos días, soy Ricardo. Y adelante dijiste que tardaste poco en hacer esta novela. Concretamente, ¿cuándo tardaste y por qué decidiste que fuera tan corta? Pues mira, normalmente el resto de novelas tienen en torno al año de trabajo, ¿vale? También son novelas 300, 400 páginas, ¿vale? Y exigen mucho más. Y esta, como la escribí del tirón, o sea, la volqué de dentro, pues fueron meses, fueron igual 2 meses, que luego, o sea, es muy corto, pero, o sea, te estoy hablando del proceso creativo, ¿no? De ¡buah!, volcarlo. Luego sí que exige revisiones, reposarla, o sea, todas las obras yo creo que necesitan su reposo, dejarla un tiempo en el cajón, volverla a coger, revisarla, que todo encaje y ahí sí se van puliendo muchas cosas. Pero lo que fue, claro, el texto tampoco es tan largo, ¿no? Lo que fue crear esta primera versión, pues igual 2 meses, un poquillo más, no más. Turno a los compañeros de cuarto B. David. Aquí tenemos a un compañero, a un alumno que te quiere hacer unas preguntas. Buenos días, soy Mario. Mi pregunta es ¿qué escritor o qué libro te ha influenciado en tu trabajo como escritora? Se ha cortado. ¿Qué escritor me ha influido? ¿Qué escritor o qué libro te ha influenciado en tu trabajo como escritora? Vale, pues no sé, a ver, yo leo todo lo que puedo y leía desde muy pequeña. Mi madre siempre a mí y a mis hermanos nos llevaba a la biblioteca todas las semanas, siempre que íbamos allí a estar un rato y a cambiar los libros. Y luego también, cuando me iba a los veranos a ver a mi abuela le encantaba Agatha Christie. Entonces yo leía muchísimas novelas de Agatha Christie, ¿vale? Cuando pasaba allí los veranos, pues era lo que había y cogía de su estantería una detrás de otra. Entonces, ese juego de sospechosos, de criminales, eso está muy presente en la mayoría de mis novelas y quizás sea la que más me haya influido. Y bueno, ahora lo que leo es mucha novela policíaca, negra, española, porque hay más actual, porque hay muchos buenos escritores ahora y no como influido, pero sí si os gusta ese rollo, pues que sean buenas y que recomiende, pues por ejemplo, estas de Reina Roja de Gómez Jurado, que enganchan muy bien, no sé si os suena. Reina Roja, como es Loba Negra y Rey Blanco, pues esta trilogía que te la bebes casi, ¿no? Porque va muy rápida. O me gustan, hay un par de franceses, Fred Vargas, que es una mujer, una escritora, y Pierre Lemaitre, que hacen novelas también con muchísimo ritmo y siempre con giros de guión y con todas esas intrigas, ¿no? Entonces, en este género, luego hay otros géneros, maravillosos todos, pero en este género son los que más leo quizá. Los comienzos, Agatha Christie, Conan Doyle con Sherlock Holmes, ahí está un poco la base de todas estas claves del género y luego pues esos los que os he dicho. David, el micro no se oye. Buena. ¿A qué edad supiste que querías ser escritora? Uy, yo súper tarde, porque bueno, siempre yo he escrito un poco para mí, sobre todo escribía muchos diarios y cosas de esas, pero no tanto relatos. Luego cuando ya empecé a publicar, estas cosas que hacen las madres, que lo guardan todo, pues me rescató algunos cuentos que yo había escrito estando en el colegio. Incluso una vez me presentaron al premio, el Felipe Trigo, lo habéis mencionado antes, me presenté ya como adulta, precisamente con Náufragos, que quedó finalista, pero tiene una modalidad infantil y allí es de Villanueva de la Serena, ¿no? Que yo nací en Sevilla, pero me he criado en Villanueva.
Y la profe me presentó con un relato que habíamos hecho en el cole porque le gustó y ahí también quedé finalista, pero en la categoría infantil, eso no viene en mi currículum. Pero, pues eso, quitando algunos relatos y esas cosas que guardaba mi madre que yo ni me acordaba, yo lo que era y soy muy lectora, muy lectora. Entonces, tenía ahí como la espinita de intentar yo sacar adelante una novela, que es lo que hice en la época esa que os he contado, de paro, Suena quizá un poco cursi, pero fue así. Yo dije, a ver, he estado toda mi vida estudiando y currando sin parar. Yo he sido en ese sentido muy exigente conmigo misma, vamos a decir, ¿no? Y entonces en ese momento digo, a ver, una lista de sueños, qué cosas me he dejado en el tintero, qué cosas me gustaría hacer. Una de ellas era irme a San Francisco y aprender inglés y otra era escribir un libro, ¿vale? Sin más objetivo que ser capaz de escribirlo. Luego ya lo saqué del cajón, lo envié a editoriales, ¿no? Ya quería publicarlo y luego ya fue bien y vinieron los demás. Pero cuando yo escribí el primer libro tenía 30 años, la primera novela, que fue Más que cuerpo. O sea que hay gente que empieza súper jovencita o que lo tiene muy claro desde el principio. Yo no me había, quizá por falta de seguridad en una misma, ni siquiera me lo había planteado, ¿no? Yo soy capaz de escribir, yo soy capaz de publicar, quiero ser escritora. No llegaba ni siquiera a la categoría de sueño, no era como una fantasía ahí lejana. Y ya digo, bueno, pues yo lo voy a intentar para mí. De hecho, no se lo conté a nadie que estaba escribiendo. Fijaos, una novela de 400 páginas que es Más que cuerpo. Y durante todo ese tiempo, que también fue en torno al año de escritura, como casi, digo, a excepción de Náufragos, casi todas, no se lo dije prácticamente a nadie, porque supongo que por inseguridad. Y luego ya una dice, bueno, pues está escrita, me gusta, me hace ilusión, voy a vencer ese miedo, que sobre todo con el primer libro una tiene como mucho miedo, voy a vencer ese miedo y voy a empezar a dejárselo leer a las editoriales, a mi familia, que me dé feedback, ¿no? Que me digan qué piensan, voy a vencer esa timidez y esa vergüenza. Y ya le empecé a mandar a editoriales y tuve suerte que a una de ellas, relativamente pronto, en unos meses, pues me contestaron que les había gustado y la publiqué. Pero ya digo, yo tenía 30 años y pues eso, en torno a los 31 o 32 cuando publiqué la primera. Ahora tengo 39 y llevo 9 publicadas, o sea, he cogido ritmo. Es un ritmo muy alto, la verdad, de trabajo. Pero bueno, ahora me estoy dedicando plenamente a ello y entonces pues es más sencillo. Cuando tienes que compatibilizar con otros trabajos es más duro. Pero ahora este es mi trabajo, yo desde que me levanto y me tomo mi café por la mañana me pongo con mi horario a escribir. Y así salen las novelas. Muchas gracias, Marifé. ¿Tienen más preguntas los alumnos? Sí, pero aquí hay una más. Hola, soy Rodrigo y mi pregunta es que ¿qué consejo le darías a los jóvenes escritores y a las personas que quieran empezar a escribir ahora? Pues consejos, a ver, primero leer mucho, porque es la base para... O sea, yo los escritores que dicen que no leen, que todavía hay alguno por ahí, digo, pero ¿cómo es posible que escriban algo bueno si no leen? Primero hay que ser lector y ver lo que han hecho otros y aprender, o sea, interiorizar. Yo creo que las estructuras de enigma y todo eso yo las tengo interiorizadas en la cabeza a base de toda la Agatha Christie que me he tragado, ¿no? Y resto de autores. O sea, leer mucho y luego a la hora ya de meterte con una novela, si es relato corto, bueno, puedes permitirte, pero con una novela hay que ser un poco persistente, ¿vale? Constante. Tienes que dedicarle unos ratitos al día y cuidarla mucho, porque si la coges, la dejas, el mes que viene otra vez, al final le coges manía, al final eso no fluye igual, entonces la constancia es muy importante. Y luego pues también empezar si empezamos por ejemplo con relatos, pues hay un montón de concursos para irlos echando. Hay una página que se llama escritores.org, donde están todos los concursos que hay en España prácticamente y los van poniendo por fecha. Entonces tú ahora te metes, por ejemplo, abril y ves los que quedan de abril y ves todos los de mayo. Pues si alguno cuadra con el escrito que tienes, mándalo. Porque si sales elegido finalista,
te va a motivar mucho para seguir escribiendo, te van a empezar a publicar. Entonces, yo creo que los concursos son una muy buena fuente para ir cogiendo seguridad. También te obligan, a lo mejor no lo tienes escrito, pero dices, pues mira, este concurso es solamente un folio, un relato de un folio y sobre, yo qué sé, violencia de género, porque va a ser para el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género. Entonces eso ya te da la idea y te pone el plazo y te sirve un poco también de objetivo. Venga, pues voy a montar este relato y lo envío. Entonces yo creo que esa es una buena vía, ¿no?, para comenzar. Sobre todo eso, pues creer en uno mismo, que yo tardé mucho, creer en uno mismo y ya está, y dejar volar la imaginación y disfrutarlo, que es clave disfrutarlo, que este trabajo es muy difícil, pues es muy difícil sobre todo ser capaz de eso, de vivir de ello, de estar a tiempo completo, entonces le tienes que poner ilusión. Como no lo vivas y lo disfrutes y le pongas ilusión, mejor que te dediques a otra cosa que sea más estable por lo menos. Muchas gracias. Susana, creo que estamos llegando al final, que hemos llegado a la hora. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? David. Por aquí no, chicos, ¿tenéis? ¿No? Nada. Sí. Una sugerencia, y es que te quiero pedir ¿qué le aconsejarías a alumnos como ellos, chavales como ellos que tienen 16 años, no me equivoco, ¿verdad? 16 años. Para eso, para que se animen a leer más, porque ahora mismo muchos de ellos, algunos leen, ¿verdad? Pero lo más normal en estas edades es que no se lea o se lea poco. ¿Qué les aconsejas? Pues mira, independientemente de los libros que tengáis que leer en clase, que a algunos os gustarán más, otros menos, son importantes porque están pensados para daros una base, como lectores, una base crítica que luego os va a ayudar mucho, pero quizá algunos, o precisamente porque son obligatorios o porque tenéis que esforzaros más porque son libros quizá que algunos serán clásicos, entonces entrañarán un poco más de dificultad. Entonces, vale, esos los tenéis que leer y ojalá los disfrutéis, ¿vale? Pero además de eso, leed lo que os apetezca más, o sea, sin cortapisa. Iros a la biblioteca o a una librería, es que hay librerías tan maravillosas con tantos libros y dejaros vagar lo que os llame, preguntarle al librero o a la librera, que muchas veces pues os dan muchas ideas. Hay libreros que la verdad son un amor, lo tienen todo en la cabeza y están deseando compartir, pues mira, este me ha encantado por esto, este no te lo lea. Entonces es un poco bucear y apostar por el que a vosotros os apetezca, independientemente de lo que digan los demás. Y si uno no os gusta, pues lo soltáis y cogéis otro, que para eso tenemos tantos libros. Y aparte de las lecturas obligatorias, que en esas tenéis que empeñaros hasta sacarle el jugo, pero luego bucead por vosotros mismos y ya os digo, si os gusta la policial, hay muchísimas. Hay juvenil, Beatriz Osés es una escritora que estuvo muchos años en Extremadura, ahora está fuera, pero que tiene una saga juvenil policial que la han traducido a un montón de países y la tenemos aquí al lado, y si es lectura un poco más adulta, pues ahora los que digo de Reina Roja, por ejemplo, enganchan súper bien, o cualquier otro género, romántica, aventura, ciencia ficción, la que sea, la que a vosotros os tire, os llame, o habéis visto una serie y ahora ha salido el libro. Jolín, pues ¿por qué no? Claro que sí. El caso es disfrutar con ellos. Espero que hayan tomado nota. Pues, Susana, nos toca despedirnos y, bueno, reiterar que ha sido un placer y ahora lo podemos decir con más motivo. Ha sido fantástica la lección del libro, ha sido un auténtico placer poder compartirlo contigo. Yo creo que nos vamos encantados y queremos agradecer una vez más a la Consejería y a la Red de Bibliotecas pues esta oportunidad, porque es el tercer encuentro virtual que hacemos ya. Y bueno, la verdad es que todos han sido, diciéndolo así, una pasada. Y enhorabuena por la parte que te toca, Susana. Ha sido un auténtico placer. Bueno, muchas gracias. A mí se me ha hecho cortito, que lo sepáis. Ahí, y nada, espero que con esas claves que os he descolocado un poco, pero ahora para otras pensadas en Emma y en Náufrago. Y nada, pues que sigáis tan entusiastas y disfrutando con la lectura y haciendo este tipo de actividades. Bueno, muchas gracias
Susana, por el encuentro de hoy. A los alumnos del IES Benbézar de Azuaga, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros esa pasión por la lectura. La verdad es que estamos muy contentos por la experiencia pilota de este año de encuentro con autores y esperamos poder al próximo curso extenderlo a más centros. Y bueno, pues nada más, ahora ya despido de nuevo y le agradezco su presencia aquí a Susana y al alumnado de Azuaga. Espero que poder compartir con vosotros más experiencias de este tipo y que la lectura en nuestros centros escolares sea siendo tan positiva como viene siendo hasta ahora.